o menos si tiene alguna cantidad de las causas de desaparecidos en Comodoro Rivadavia, algún número. Sí, las estadísticas las he hecho a partir del año 2011 y voy a darte desde el 2011 hasta el 2013. Sí. Todas las personas los números que te voy a dar, esa totalidad, son de personas que se hicieron las denuncias por desaparición y fueron encontradas en la totalidad. Bien. En el 2011, 233 casos de personas desaparecidas. Sí. Todas ellas con intervención privada de búsqueda de personas, todas ellas desaparecieron. En el 2012 se redujo esa cantidad ostensiblemente a 166 casos. Y en lo que va desde el corriente año tenemos 60 casos de desapariciones. Si tomo estas cifras con respecto a agosto del año pasado, también se redujo. Agosto del año pasado teníamos 135 casos y agosto de este año tenemos 60. Significa que se está haciendo un buen trabajo. Inicialmente y luego de las experiencias que tuvimos en esta ciudad durante la década del 90, se trabajó fuertemente en la Fiscalía para que estos hechos no volvieran a ocurrir. ¿Y qué es lo que pusimos énfasis? Es que el personal policial debía prontamente tomar la denuncia a la persona. Si uno trabaja rápidamente la desaparición, rápidamente también logra la localización y ya no entra en este mundo fantasmagórico que parecería que la gente desaparece por arte de magia. Esta es una primera aproximación, es decir, si los familiares radican la denuncia en fechas muy próximas a la desaparición y el personal policial recepta esta denuncia y rápidamente nos ponemos a trabajar, los resultados han sido exitosos. Ahora, por el contrario, cuando la familia no radica la denuncia en forma inmediata, hemos tenido casos desde más de 20 días hasta más de un año, las diligencias que hemos practicado han sido en la totalidad infructuosas. Es decir, no hemos podido localizar a la persona. Y entonces estamos hablando más o menos de cuántas son las causas que faltan esclarecerse. Y podríamos hacer un corte. La legislación procesal, a partir de octubre del 2006, puso en cabeza del Ministerio Fiscal la investigación de los hechos delictivos que ocurrieran en esta ciudad o en cada una de las jurisdicciones. Nosotros, respecto a esa franja de personas que tenemos desaparecidas desde el octubre del 2006 hasta la fecha, tenemos 2, 4, 5, 6 personas. En todos estos casos no hubo inmediatez entre la ocurrencia de la desaparición y la denuncia. Tenemos un caso de una persona que desapareció en marzo del 2006 y recién realizaron la denuncia en marzo del 2007. Bien, hay un año, mucho tiempo. Otra de las personas, la desaparición ocurrió en junio del año 2007 y la denuncia fue en septiembre del 2007. Estamos hablando casi de 3 meses. Otro caso tenemos que la denuncia, la desaparición fue el 28 de diciembre, la denuncia fue el 10 de enero, otra fue el 22 de abril, la desaparición, y la denuncia fue el 10 de mayo, y otra denuncia que fue en diciembre del 2010, la desaparición fue en diciembre del 2010 y recién realizaron la denuncia en junio del 2011. Como ustedes verán, en estos casos estamos en una franja entre más de 20 días y casi un año. Y en esto remontar la localización, la ubicación de la persona ha sido en todos estos casos infructuosa. Estos son de los casos que ingresaron en el sistema con la legislación nueva. Bien, yo tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo diría 5 porque el otro era de mayo del 2006. Y respecto
a las personas desaparecidas con el sistema procesal penal anterior, tendríamos 10 personas, en las cuales se encuentra, bueno, Emma Soto, Sonia Toro, etc. Y, por ejemplo, los familiares, como usted dice, que dejan pasar tanto tiempo, ¿qué explicación por ahí dan del hecho de que un familiar pase tanto tiempo sin...? Y depende de la composición familiar. De los casos de que yo los ingresos en nuestro sistema procesal que investigó la Fiscalía, eran hermanos de las personas desaparecidas, donde no tenían unos vínculos muy fortalecidos, no había tantas relaciones, eran personas que no tenían ni un domicilio fijo, ni un trabajo fijo. Esta es la dificultad que se encontró en estos casos. No era, si bien un hermano es un familiar directo, las formas de comunicarse entre ellos no era por ahí tan asidua, razón por la cual cuando se dieron cuenta que faltaban sus hermanos, transcurrió todo este tiempo. Claro. Bien. Sí. En otros de los casos, los familiares, bueno, aducen a veces no haber estado en la ciudad y después haber vuelto a la ciudad y encontrándose con este panorama. Las explicaciones son lógicas en la medida que uno entiende también cómo funciona estas familias. Y en cuanto a la colaboración de las fuerzas policiales... Bueno, nosotros siempre desde esta legislación procesal se ha contado con una brigada de búsqueda de personas. A raíz de esto la intervención es inmediata entre policía, brigada, y en este caso la Fiscalía, que yo me dedico a realizar personas desaparecidas. Entonces en este triángulo la colaboración es muy estrecha y aparte lo que requiero de ellos es que prontamente nos empecemos a ocupar y preocupar hasta que esta persona aparezca. Y bueno, por ejemplo, en el caso de deceso, ¿quién es el que resarce, por ejemplo, a la víctima o a la familia de la víctima? Bueno, de todos estos casos que yo le he hablado están dentro del ámbito de personas desaparecidas. No hemos encontrado ningún cuerpo que nos permita relacionar de que haya habido un hecho delictivo. Claro. ¿Bien? Esta es la diferencia por ahí que tiene con la persona de Freites, ¿bien? Claro. Que ahí se empezó como una desaparición hasta que a raíz de elementos probatorios que logré reunir se pudo establecer que esta persona había sido seriamente golpeada y supuestamente se había producido el deceso. Ese cuerpo todavía no se encontró, pero a partir de las declaraciones, más allá después del resultado de la causa, indicaban de que la persona no había sido desaparecida en vida, sino que habían ejecutado contra su persona actos que le habían provocado la muerte y luego la desaparición del cuerpo. Entonces, yo creo que podríamos agotar, si te parece bien, lo que es el tema de personas desaparecidas, sí, cosa que después te dé pie a las otras dos preguntas que estaban. ¿Bien? Con respecto a las personas desaparecidas, no te pongas nervioso. No. O sea que por ahí sí. Bueno. Con respecto a todas las personas que tenemos desaparecidas, también hacemos un trabajo de la recolección de todos los familiares directos de su ADN. ¿Para qué? Para en caso de que encontremos un resto óseo, podamos determinar primeramente si el resto óseo obviamente es de un ser humano y poder cotejar después, en caso de que sea un resto humano, cotejar con las personas que tenemos desaparecidas. También están publicadas las personas desaparecidas en una página que se llama Personas Desaparecidas, y también de las personas que hemos podido lograr sus fichas dactilares, las hemos incorporado a todos los registros que puedan detectar que en caso
que se incorporen fichas y coincidan con las de las personas nuestras desaparecidas, también nos permita encaminar una investigación en ese sentido. Y en cuanto a la información que se le brinda a la prensa, ¿hay algún tipo de reticencia? Mira, la difusión de los hechos delictivos, no solamente tenemos un licenciado en comunicación social, que es el interlocutor entre la prensa y el Ministerio Público Fiscal, que o bien, por un lado, agenda este tipo de entrevistas que tenemos y también filtra y da la información a la prensa. Es decir, el Ministerio Público Fiscal, a través de su comunicador social, da información a la prensa de todos los hechos que la prensa considere que son relevantes y que ocurren en esta ciudad. Tenemos una página web. ¿Qué significa en esa página web? Se vuelcan todos aquellos casos que también tienen alguna resonancia para la prensa o para la sociedad, donde también, en caso de no poder realizarse entrevistas personales con el fiscal que está actuando, el comunicador social, periodista, pueda echar mano a esa información y también poder brindar desde esa página que uno dice colgamos en la página de información, pueda acceder y difundir la información que estamos brindando. Creo que son dos planteos para mí diferentes. Una cosa es el Ministerio Público Fiscal y otra cosa a veces es que por la imposibilidad a veces de nuestra tarea diaria poder realizar, y sobre todo y particularmente durante la jornada donde más trabajo tenemos, que es en la mañana, poder personalmente dar estas charlas. Claro. Que son dos cosas diferentes. El Ministerio Fiscal, a través de las personas y de los modos de la página web, transmite la información. Y a veces, y en la gran mayoría, no es que haya reticencia de los fiscales en transmitir esta información. Y a veces la investigación indica que no podemos dar tampoco mayores detalles para no influir en las medidas de investigación que están pendientes, o a veces sencillamente el fiscal se encuentra ocupado en audiencias o en todo lo que es la tramitación de los liderazgos fiscales, que ya es mucho. No, sí, pero creo que hay que hacer esa diferencia. Sí, siempre es como por ahí más preferible. Una cosa es lo que prefiere la prensa, claro, que es la entrevista personal, y otra cosa es la difusión desde el Ministerio Fiscal de los hechos que ocurren. Creo que la prensa quiere la entrevista face to face. Sí. Y eso a veces no tiene nada que ver con que uno está escatimando información, ¿sí? Sino que uno la información la canaliza a veces a través de estas formas. Bueno, y sobre la Fiscalía, ¿cuál es la cantidad de personal que se encuentra trabajando para estos casos de desaparecidos? No, de personas desaparecidas, la fiscal responsable de llevar estos casos adelante soy yo. Trabajo como fiscal general y con una sola administrativa, que es Patricia Cardoso, que es prosecretaria, y trabajamos estos casos desde siempre, desde el 2006. Desde el 2006. Desde la Fiscalía, o sea, somos dos personas. Y más allá del personal de brigada y el personal policial, depende de dónde se haya radicado la denuncia. ¿Y cuál es su dependencia jerárquica? ¿En qué sentido? Yo soy fiscal jefe, sí. ¿Bien? Además de fiscal jefe, que realizo la superintendencia o la supervisión de todos los fiscales, mayoritariamente mi trabajo es como fiscal general. El ser fiscal general implica que realizo investigaciones en los sectores como está organizado el Ministerio Fiscal, y eso me insume mucho tiempo. Trabajo mayoritariamente como fiscal general, y en la gestión, control, supervisación es ahí una tarea más administrativa de los fiscales generales, y de ahí para abajo. Bueno, estábamos hablando recién de que por ahí la gente, bueno, los familiares que denuncian mucho tiempo después, bueno, que ahora se está tratando de que las desapariciones se hagan en forma instantánea su denuncia. ¿Y cuál es la contención que se le da a esa familia? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros tenemos el servicio de asistencia a la víctima, que primariamente la contención viene desde ese lugar. Igualmente, y se trabaja sobre los familiares directos como cualquier otro tipo de víctimas. Sí. A raíz de que se ha podido instalar en la sociedad de que si la denuncia es rápida o pronta y la policía toma esa denuncia, prácticamente las personas son encontradas entre las 24 horas y una semana. A veces nos ha llevado 2 semanas más porque no se encontraban en esta ciudad, pero tampoco es un tiempo que permita hacer un trabajo muy profundo con la familia. Salvo el caso de Sandra Córdoba, que empezó como una desaparición y luego terminó en otro tipo de delitos, donde ahí, el servicio actuó más tiempo. Se va derivando entonces. Exactamente. Y bueno, con los casos, por ejemplo, de Sonia Toro o de el menor Soto, hoy en día, ¿cómo están esas causas? ¿Con las causas están todas abiertas. Hemos recibido a lo largo de estos años a todas estas personas. Como le dije anteriormente, se ha realizado la extracción de ADN y hemos trabajado, las investigaciones datan de muchos años. Sí, por eso mismo. Sí, lo único que le puedo decir es que están abiertas y, por ejemplo, con el caso del menor Soto se ha realizado un trabajo interesante donde se ha podido, en algunos momentos de la investigación, algunos avances que, se encontraron personas con características similares, estando en este cambio de legislación. Lamentablemente después los ADN dieron negativos. Pero los casos se siguen trabajando en la medida que van surgiendo nuevas. Y la familia sigue siendo así en forma perseverante, acercándose, queriendo investigar, o ya por ahí como que se dan por... Y yo creo, lo que pasa es que en estas investigaciones que datan de tantos años atrás, en el caso del menor Soto, estamos hablando del año 1997. Yo calculo, la mamá de Hernán ha venido en un montón de oportunidades y lamento mucho no haberle dado por ahí una respuesta más efectiva. Yo creo que deben hacer en forma interna alguna especie de duelo para poder sobrevivir, obviamente. Claro. Y no significa que porque no vengan, no sientan la desaparición de la persona, de su familiar. Igualmente le digo, con el tema de las personas desaparecidas, llega un momento que la investigación llega a una meseta donde ya se han cumplido todas las hipótesis, hemos corroborado todas las hipótesis y no se llega a ningún lugar determinado. Si no aparece nueva información, es imposible de seguir continuando. Llega un momento en que la información obtenida no clarifica la desaparición. Y llegamos a esa situación donde las personas, al pasar los años, entiendo que deben hacer alguna especie de consuelo para poder sobrevivir sin tener a ese familiar tan querido. ¿Y con el caso de Sonia Torres también ha sucedido lo mismo? Sí, en todos los casos hemos recibido y han venido los familiares, pero son casos que datan de muchísimos años atrás. Si le estoy diciendo que ya trabajar con 48, 72 horas en contra es imposible a veces de remontar y localizar a la persona, calcule con 10, 15 años, 20 o más de poder reorientar a la investigación. Es casi imposible. Claro.